Hola a todos, me llamo Elvis y os doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hoy os enseñaré cómo hackear y cómo proteger Drupal. Pues lo primero de todo, el objetivo del taller no es crear delincuentes, sino dar una formación práctica desde la perspectiva tanto de los delincuentes como de los responsables de seguridad, en este caso nosotros. Tampoco me hago responsable del mal uso que se le dé a la información mostrada en el taller, porque el contenido es completamente educacional. Y todas las pruebas se hacen en entornos controlados y jamás se deben realizar en entornos reales, salvo con la debida autorización. Así que, por favor, ser responsables con la información que vamos a ver hoy. Aquí tenéis el índice. Nos podríamos quedar aquí un rato analizándolo, pero tampoco quiero que el vídeo dure 19 horas, así que vamos a pasar ya a la siguiente diapositiva. Las estadísticas de uso por versión. En la actualidad, la gran mayoría de los sitios web que usan Drupal utilizan la versión 7, como veis allí. Pero hay muchísimos ya que están utilizando la versión 8. Pues hoy nos centraremos, os voy a enseñar cómo hackear y cómo proteger la versión 7 y la versión 8. ¿Por qué esta presentación? ¿Por qué esta charla, este taller? Porque mirad, hay infinidad de ataques contra Drupal. Aquí los tenéis. Authentication bypass, crop size scripting, denegación de servicios, hay una enorme cantidad de ataques. Entonces, si no nos entran de una manera, nos pueden entrar de otra. Por ello, vamos a ver ya lo que hacen los delincuentes. ¿Por qué es tan difícil cogerlos? Y es porque una de las cosas que hacen es ocultar su IP. Para ocultar su IP, pueden utilizar, por ejemplo, FreedomVPN, ¿de acuerdo? O un proxy, el muy conocido proxy change, que de forma rápida la diferencia entre un proxy, a grosso modo, y una VPN es que el proxy te oculta la IP, no te cifra los datos, y la VPN sí, te oculta la IP y te los cifra. ¿Veis? Por ello, cuando nos realizan un ataque es bastante complicado, si es un profesional, de encontrar desde dónde nos lo han hecho. Una de las primeras cosas que hacen los ciberdelincuentes es irse a páginas como estas, cvdetails.com, en el cual nos dice cuáles son las vulnerabilidades. Por ejemplo, yo aquí tengo hasta el 2019 y como veréis a la derecha tenemos que un gran porcentaje de ataques es con el XSS, Cross Size Scripting. A continuación, ¿qué hace un profesional? Entra ya dentro de la página web y empezaría a buscar cuáles son las vulnerabilidades. Como veréis, todas tienen un nombre que es CVE, el año y un código. Entonces, bueno, cuanto más grave sea la vulnerabilidad, más daño podemos hacer. Como veréis también, tenéis el score, que es la puntuación, y es donde nos dice la gravedad de las vulnerabilidades. Tenemos tanto para Drupal 7 como para Drupal 8. A continuación, ¿qué es lo que nos hace el atacante? Él busca a la víctima. Nosotros, por ejemplo, en España tenemos una página web llamada infocif.es, en el cual nosotros ponemos, como veis allí, un nombre, una razón social o un NIF, y nos da la información de una empresa. En este caso hemos utilizado una empresa como ejemplo, en el cual, bueno, como podréis ver, si metéis una empresa cualquiera os saldrá la información financiera. Y esto es muy útil para un ciberdelincuente, porque esto le ayuda a descartar objetivos o a buscar objetivos potenciales, porque más en esta página web, aparte de la información financiera, nos da información del tipo el director, quiénes son los subdirectores, etc. Información súper útil para hacer el mal, por supuesto. Una vez que ya encontramos un objetivo, ¿qué es lo que haríamos? Pues utilizaríamos una de estas, el ciberdelincuente utilizaría uno de estos sites que veis aquí para ver la tecnología. Pero no solamente la tecnología, sino qué versión. Por ejemplo, en este site que estamos buscando, como veréis, es un Drupal 8 que tiene la versión del PHP 7.4.11. Pero si quisiéramos contrastar la información de W3Text, utilizaríamos abajo la página que pone Watch Content Manager Systems, donde nos da una información similar. Luego también existe un sitio muy interesante que nos ayuda a buscar la arquitectura de una página web. Ay, perdonad que tengo alergias. Se llama robtext.com. Este sitio nosotros ponemos un dominio y nos crea de forma maravillosa toda la arquitectura. Con esto tenemos IPs, vamos, una maravilla para poder entrar hasta la cocina. Ahora empezamos ya lo que es el laboratorio. En este laboratorio, como veréis, son entornos de prueba
he utilizado la máquina que utilizo para los test de pentesting, que es Kali Linux. En concreto he usado esa versión, la 2020.2. Y como víctima estoy utilizando un Debian. Veréis que además yo, por ejemplo, en mi caso, tengo un montón de scripts. Normalmente en Python, en Ruby o en Perl, para hacer todo tipo de ataques. Ahí tenéis unos ejemplos, como los tengo organizados, etcétera, etcétera. Y todo esto lo tengo montado en un Oracle VirtualBox. No quiero olvidar que las versiones que vamos a utilizar es la 7.31, la 7.57 y la 8.5.4. ¿Podría utilizar la última versión de Drupal y la última versión de Drupal 7, y la última de Drupal 8? La respuesta es sí, pero no me apetece. ¿De acuerdo? Por seguridad. Una de las cosas que hacen los ciberdelincuentes también es utilizar el fichero robots. El fichero robots es muy útil porque permite bloquear o acceder a los robots, por ejemplo, de Google, a partes de la página web interesante. Vamos a ver un ejemplo práctico, un ejemplo real. Mirad, aquí en el vídeo nosotros ponemos un dominio, ¿vale? Entramos en él y como veréis, tenemos todos los ficheros que tiene permitidos y los sitios que no tiene restringidos. ¿Qué ocurre? Si en este caso los que montaron este sitio web son profesionales, con lo cual han hecho súper bien. Pero hay gente que no es muy profesional de Drupal y toquiñea los directorios, etcétera, etcétera. Gracias a tan solamente al fichero robots.txt, un profesional de la ciberseguridad podría darse cuenta si tiene algún tipo de vulnerabilidad. Lo siguiente es buscar vulnerabilidades. Mirad, podemos utilizar en Python un script, vamos a ver el vídeo, le doy a play, en el cual nosotros ponemos Python, el script que está en Python, por supuesto, el target o la IP de la víctima y nos dice cuáles son las vulnerabilidades que tiene. Por ejemplo, lo estamos comprobando en un Drupal 7 y en un Drupal 8. Para ambas versiones de Drupal tenemos las mismas vulnerabilidades. Entonces, esto es maravilloso. Nosotros ya con esto tomamos buena nota y decimos, tenemos el CV 2018-7600. ¿Qué más suelen hacer los ciberdelincuentes? RC, que es la capacidad de ejecutar código en un sitio desde una máquina diferente. En este laboratorio vamos a ver de forma rápida cómo, por ejemplo, modificar el index. Podemos, por un lado, mostrar un mensajito en la home. Realmente es peligrosísimo, o tumbar un sitio por completo. Para ello, tenemos otro script. Como veis, nosotros le vamos a poner ese mensajito, time to patch. Así que ejecutamos el script. Le damos a ejecutar. Se nos pone un churraco ahí, tremendo. A continuación, lo minimizamos, nos vamos a la página web, la actualizamos y ¿qué pasa? Vemos un mensaje. Simplemente espectacular. Simplemente es espectacular, le damos un mensaje. Pero ¿qué ocurriría, ¿vale? ¿Qué ocurriría si llegamos nosotros y modificamos el script? Como veis, me meto desde el Linux, quitamos un carácter. Ahí tenéis el script. ¿Vale? Aunque igual no se ve muy bien con ese sol, no se ve muy bien, pero vamos, quitamos un carácter, un segundito, llego, ¿vale? Quito el punto y coma, guardo y ahora ejecuto la misma página web. ¿Habéis visto? Simplemente la página se ha caído. Así de fácil, desde el ordenador de mi casa. Luego tenemos las inyecciones SQL, que estas se producen cuando consultas SQL se pueden introducir y ejecutar desde la URL de un sitio remoto. En este laboratorio vamos a ver algo tan sencillo como crear un usuario administrador. Mirad, es un Drupal 7, como veréis, utilizo un usuario llamado test con la contraseña test. Si vamos a people, veremos que tenemos el usuario ahí creado. ¿Vale? Es, por supuesto, un usuario administrador. Ahora ejecutamos un script en concreto, el de la vulnerabilidad 3704, y nos dice que se ha creado. Bueno, nos dice que el sitio es vulnerable y que nos ha creado un usuario que previamente hemos metido. Como podréis ver ahora, si esta misma página web en el Drupal 7 la actualizo, veréis, usuario creado. ¿Realmente lo ha creado bien? Bueno, es tan sencillo como entrar, usuario Elvis, contraseña Elvis, porque era más fácil crear ese usuario. Y como veréis, he entrado sin ningún problema.
He entrado con un simple script, hemos creado un usuario administrador. ¿Qué más podemos hacer? Os enseñé antes que existía una herramienta para ver la arquitectura llamada Roptex. ¿Qué nos permite Roptex? Pues conocer las vulnerabilidades del entorno. Podemos acceder al sistema para infectarlo y tomar el control del equipo. Para ello hay dos herramientas muy buenas. Una es Professional, ¿vale? Llamada Nessus. Lo único que, bueno, ya veis lo que vale. El pago al año, 3.000 eurillos. Pero luego tenemos otra que se llama Greenbone y es la que vamos a ver ahora. Nosotros, como podéis imaginar, esto es un entorno controlado. Estamos viendo Greenbone, que no vamos a enseñar cómo se configura. Simplemente un escaneo de 8 minutitos nos va a enseñar, con un escaneo del tipo Full and Fast, nos va a enseñar las vulnerabilidades que tiene este sitio web. Como veréis, pues tenemos, por ejemplo, ataque por fuerza bruta, buffer overflow, tenemos un montón de vulnerabilidades. Seguimos bajando, seguimos bajando. Por ejemplo, escalación de privilegios. Nos dice cuáles son las vulnerabilidades, qué podemos hacer. La verdad, increíble. Y nos dice cuál es la CV, que si lo buscáramos en Google y entráramos en esta vulnerabilidad, nos diría incluso cómo utilizarla. Simplemente espectacular. ¿Veis? Nos dice cómo utilizarla. Bueno, volvemos a nuestro Greenbone y vemos, por ejemplo, que tenemos ahí en esta columna nos dice la severidad y quiero que veáis la IP, que es una IP local. Así que nada, aquí nos dice, por ejemplo, si hacemos clic en alguna de las vulnerabilidades, nos enseña, pues bueno, cuál es la vulnerabilidad, en qué parte de la página web ocurre, cuáles son la manera de detectarla y cuál es la solución. En este caso, actualizar el core. Si entráramos en otra, por ejemplo, esta de inyección SQL, 3/4 de lo mismo, ¿vale? Nos diría, pues bueno, veríamos todo, el impacto que tiene y lo mismo, Esto nos diría, pues bueno, cuál sería la solución. A continuación vamos a ver un ejemplo de un ataque DDoS, es un ataque de denegación de servicio distribuido. Y por ejemplo, con herramientas como Roptex podemos sacar cuál es la red y a qué IP podemos atacar. Aquí es en el que estáis viendo. Pasó en el 2019 y fue un joven que intentó hackear el foro llamado elhacker.net y la verdad es que no lo consiguió, pero con una herramienta que la verdad flipas. Con esta herramienta te enseña cómo se realizó el ataque. Al final no tumbó la página web porque el ancho de banda de este sitio web, de este foro, era muy, muy, muy grande, pero estuvo cerca de tumbarlo. Así que ya veis. ¿Para qué se puede utilizar la herramienta Roptex? Otra de las herramientas que utilizan los ciberdelincuentes, y es súper peligrosa, son los web shells. Los web shells son scripts que se suben malintencionadamente para aprovechar algún tipo de vulnerabilidad. ¿Y qué podemos hacer con una web shell? Podemos hacer cosas como visualizar la base de datos, obtener nombres de ficheros, el acceso a la red interna, acceso persistente. Ahora lo vais a ver, y ataques coordinados. El más conocido era el C99, pero cuando actualizaron la versión de PHP a una de las últimas, este web shell pues, ha dejado de funcionar. Os voy a enseñar mis favoritos. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el AK-74, es ruso, donde nos da información del sistema. Tenemos un gestor de archivos, es maravilloso. Además tenemos aquí el php.info, nos permite ejecutar código PHP dentro de la mismísima página web y algo brutal, ejecutar comandos. Por ejemplo, nosotros aquí ponemos un ls y como veis, nos devuelve los directorios. Otro de los que tenemos es el de AlphaT, otra web shell bastante potente. Nos dice, por ejemplo, dónde está el fichero etc_password. Espectacular, ¿Qué más tiene? Bueno, de más está decir que ahí es donde se almacenan los usuarios, contraseñas, etc. Luego tenemos otro, que es este que también me gusta mucho, el PonyShell, que nos sirve, por ejemplo, para ejecutar comandos. Hacemos un ls-la y nos dice directamente, bueno, lo que hace el comando, nos lista el directorio. También tenemos este que me gusta mucho, el Sadraza, nunca sé decirlo bien, el Sadraza M, donde nos permite hacer esto, una puerta trasera. Utilizando tanto Perl como el lenguaje de programación C, nos permite hacer una puerta trasera.
para luego nosotros poder entrar en el sistema. O el R57 Shell. Es uno bastante conocido, los ciberdelincuentes los utilizan por desgracia muchísimas veces, donde nos enseña cosas como esa, tipo de base de datos que tienen, en este caso MySQL, ¿vale? También nos permite ejecutar comandos. Casi nada, de verdad, casi nada. ¿Qué más nos permite hacer esta shell? Nos permite, pues eso, navegar desde mi propio ordenador, para yo luego poder hacer subir ficheros, subir archivos. ¿Qué método quiero utilizar? Pues bueno. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Para que veáis la brutalidad de esto, pues descargarnos archivos remotos. Podemos incluso enviarle un email a una víctima desde el servidor. Y algo súper bueno, descargarnos la base de datos, hacer un dump de la base de datos. Y por supuesto, también tiene para crear una puerta trasera. ¿Veis la importancia de asegurar siempre nuestros entornos? Esta web shell es espectacular. Bueno, ¿qué nos toca ahora? ¿Cómo asegurar Drupal y nuestro entorno? De más hay que decir que todos deberíamos estar suscritos a las newsletters, ¿vale? No lo voy a explicar, son las newsletters donde cada vez que pasa algo nos dicen, oye, mira, hemos actualizado el core, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, tenéis que estar siempre suscritos. Algo que le ocurre a muchos programadores y a veces a los administradores de sistemas. ¿Cuáles son los permisos correctos? Aquí los tenéis. Que queremos darle permisos de total a un directorio que no debería ser, bueno, se lo podemos dar mientras desarrollamos el sitio web y luego se los tendríamos que quitar. Más cosas que deberíamos hacer. Asegurar la programación. Por ejemplo, podemos utilizar la librería PHP Code Sniffer, que nos permite escanear el código fuente de nuestros proyectos y con una serie de reglas llamadas sniff nos dice si nuestros proyectos la cumplen o no la cumplen. Ahí tenéis un par de ejemplos. A la derecha nos está diciendo que falta un espacio. Fichero robots.txt. La verdad es que mucha gente pasa de este archivo. Os lo digo de verdad. Como viene por defecto en Drupal, este fichero es súper importante ya que nos permite, como hemos visto antes, conocer cuál es la estructura, parte de la estructura interna de nuestro árbol de directorios en Drupal. Así que deberíamos siempre asegurarnos de tenerlo bien configurado. Deberíamos asegurar PHP. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, una de las herramientas que tenemos es Suosin. Esta herramienta permite hacer cosas como protección contra el buffer overflow, protección del core y de extensiones de PHP. Porque mirad, lo que hace esta herramienta es generar una configuración de PHP muy robusta que nosotros como administradores del sistema quizás nos cueste implementarla por nuestra propia, sin la ayuda de herramientas como Suosin. Por ello yo os animo siempre a tener en vuestras máquinas esta herramienta instalada. Otra cosa muy importante, la configuración de las variables. Hay una serie de variables que a veces pasamos de ellas, de nuestro php.ini, y deberían estar configurados correctamente. Hay veces en los que hay sitios web que sufren ataques cross-site scripting tan solo porque no hay implementado un flag. Por ejemplo, HTTP only. Nos permite solo este flag reducir el riesgo de un ataque cross-site scripting. También deberíamos, como veis en el segundo punto, limitar y controlar ciertos recursos del sistema como puede ser la memoria. ¿Qué más deberíamos hacer? Ocultar nuestra versión de PHP a los servidores con esa variable que tenéis allí. También deberíamos deshabilitar funciones de PHP que permiten a los scripts referenciar a otras URLs. Ojito con esto, Otra de las cosas que deberíamos hacer es deshabilitar funciones de PHP que se consideran peligrosas. Ahí tenéis un listado. Y deberíamos asegurarnos de que la ruta donde se guardan las sesiones se encuentra fuera del directorio web. Ahí tenéis cómo hacerlo. También deberíamos configurar correctamente nuestro virtual host. De verdad. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo para Drupal 7. Pero a veces ocurre que esto es algo que pasamos por alto y al final se nos meten hasta la cocina. Otra de las cosas que tenemos que hacer es securizar nuestro MySQL, porque ahí es donde está, digamos, el corazón de nuestra página web. Ahí están los datos de nuestros usuarios, tenemos de todo dentro de nuestra base de datos. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es restringir el acceso remoto, tal cual, deshabilitarlo o restringirlo. Que nuestro cliente, nuestros compañeros de trabajo nos dicen que lo necesitan, bueno, pues hay que hacer un filtrado para ver cuáles están habilitadas y cuáles no. Aquí tenéis un ejemplo de cómo hacerlo. También debéis deshabilitar el uso de local in file, porque esto evitará que un atacante
sea capaz de leer ficheros locales utilizando diferentes de tipos de ataques como en la inyección SQL. Para deshabilitarlo, ahí tenéis cómo se hace. Y aquí tienes un ejemplo de un ataque. Mirad, y esto es bastante bueno porque se nos puede meter hasta la cocina, ¿eh? Mirad, nosotros si llegáramos a acceder el atacante, llegar a acceder al MySQL, podría utilizar, decirle use la base de datos. A continuación, ejecutar el comando load data local in file y, por ejemplo, en este caso, el fichero para leer el fichero password. Ese fichero lo meteríamos dentro de una base de datos y luego podríamos coger y esos datos leerlos más adelante haciendo un select. Así de fácil, mirad, os lo voy a enseñar. Nosotros, este es el fichero password, etc password, donde están los usuarios de nuestro Linux. Y nosotros podríamos coger y decirle, como hemos visto con anterioridad, seleccionar todos los datos y meterlos en una tabla, en este caso llamada Watchdog. ¿Qué ocurre? Quiero que veáis que hasta la línea 49, esto es de Drupal. Todas las demás líneas se las he metido yo con el comando que os he enseñado a continuación. Es verdad que justo esta tabla no tenía las características necesarias para que la información se viera correctamente, pero podemos utilizar otras tablas y probar hasta que trajéramos toda la información. Otra de las cosas que tenemos que hacer es modificar el nombre de usuario del administrador. Otra de las cosas que tenemos que hacer importantísimas es eliminar la base de datos de prueba llamada test. Porque si no, de esta manera, nosotros podríamos utilizar la base de datos llamada test para meter información. Yo como atacante podría utilizar esa base de datos para almacenar información que más adelante ya me llevaré. Otra de las cosas que tenemos que hacer es eliminar la cuenta anónima y otras cuentas que estén obsoletas para evitar todo posible ataque. También, reducir los privilegios del sistema. ¿Cuáles son los privilegios que debería de tener nuestro MySQL? Aquí los tenéis en una captura de pantalla. Se tienen que reducir para evitar la exposición de nuestro sistema a una gran cantidad de ataques. Tenemos que comprobar además que el usuario MySQL tiene acceso solamente a ese directorio en concreto. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenéis el ejemplo. Otra de las cosas, activar los logs del sistema. Creo que las versiones ahora de MySQL por defecto tienen los logs del sistema. Más cosas que deberíamos hacer es eliminar el historial que hemos generado durante el proceso de instalación y generación de la base de datos, limitar los permisos de usuario que no puedan acceder a cualquier cosa. A continuación, los módulos. Automated Logout. Mirad, este módulo, como veis en la presentación, proporciona una capacidad al administrador para seleccionar los roles basados en una serie de políticas que tienen un tiempo de espera para cerrar su sesión. Y ahí tenéis para Drupal 7 y para Drupal 8. Otro módulo muy bueno es el módulo Security Login. Lo tenemos para Drupal 7 y para Drupal 8 y asegura el inicio de sesión de los usuarios, haciendo que todo sea por HTTPS. Esto es muy importante porque esto evita que las contraseñas y datos de usuarios se puedan interceptar fácilmente por un atacante. El Password Policy nos permite definir un conjunto de restricciones que se deben cumplir antes de que se acepte un cambio de contraseña en el sistema. Este módulo es bastante bueno, solo que para Drupal 8 lo tenemos en beta, para Drupal 7 lo tenemos en release. También este módulo está bastante bien, solamente lo tenemos guay para Drupal 7, es el Restricts Login and Role Access by IP Address. Nos proporciona una nueva funcionalidad que nos va a permitir restringir el acceso a los usuarios a una IP o a un rango específico. Interesante módulo. Luego, otro módulo muy bueno, Spam Filter. Este módulo nos ofusca las direcciones de correo electrónico publicadas en las diferentes páginas de Drupal. ¿Y sabéis para qué? Como veis en la presentación, para evitar que los bots de spam puedan reconocerlas y almacenarlas para envíos no deseados. Hay una herramienta que se llama hunter.io, que os pongo abajo a la derecha, y otra que se llama Crosslinked, que está escrita en Python y que nos permite simplificar el proceso de buscar los datos de sitios como LinkedIn. También la de hunter.io, ¿vale? La versión de pago nos devuelve todas las direcciones que hay en internet de un dominio, y esto es muy bueno, por ejemplo, para hacer una campaña de phishing. El módulo CAPTCHA. Queremos bloquear el envío de formulario por parte de los robots de spam. ¿Cómo hacemos? Con un módulo CAPTCHA que lo tenemos tanto para Drupal 7 como para Drupal 8. Otro módulo que me gusta mucho, Security Review. La verdad es que es un módulo que hay que estar configurando y teniendo cuidado cómo se configura, pero bueno, nos permite realizar un chequeo automatizado si no somos expertos en Drupal de posibles problemas de seguridad. Y además nos dice qué errores hemos cometido durante la configuración de nuestro sitio. Luego, ¿qué tenemos por otro lado?
Tenemos los sandbox, que son cajas de arena, y simpletest.me, que nos permite durante 24 horas crear una plataforma en Drupal y probar nuestros módulos. Que no queremos montarlos en nuestra máquina virtual, no podemos, el entorno que estamos trabajando, no tenemos permiso de creación de Drupal, pues bueno, tenemos aquí nuestra caja de arena para nosotros poder hacer un montón de pruebas. Algo muy importante y que de verdad no deberíamos tomarnos a la ligera es realizar un pentesting o ataques simulados dirigidos a un sistema informático en nuestra empresa. De esta forma, mirad, ¿qué podemos hacer? Podemos ver si el sistema informático es o no vulnerable. Podemos evaluar si las defensas que cuentan son suficientes y eficaces y podemos valorar la repercusión de los fallos de seguridad que se detecten. Eso sí, solo se puede hacer esto con la debida autorización. Tenéis dos herramientas, la versión profesional, que es muy buena, que se llama Nessus, o la Greenbone. Es muy buena. Yo uso Greenbone. La verdad es que no me voy a pagar, no soy de los que pagan 3.000 euros por una herramienta. Greenbone me hace el apaño. Por último, tenemos el checklist de revisión de seguridad. Todos sabemos lo que es un checklist. En la diapositiva se ve claramente. Iríamos marcando lo he hecho, no lo he hecho, si lo he hecho, no lo he hecho, etcétera, etcétera. Y veis que tenéis desde el servidor MySQL, PHP, la parte general, los módulos, incluso los backups y pentesting. ¿Los hemos hecho? ¿No los hemos hecho? Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. De verdad, espero que os haya parecido útil. Y nada, nos veremos en el siguiente taller. ¡Hasta luego!